Buenas noches, compañeros. Somos el penúltimo grupo. A nosotros nos correspondió el análisis crítico del tema la violencia, el amor y la redención de la obra La Vorágine por José Eustacio Rivera. Este análisis crítico lo hizo el señor Carlos Jesús Molina Ricaute. A continuación, mi compañera Viviana va a hacer la exposición de la primera parte del análisis crítico, que se trata de introducción y la nueva mirada. Hola, como análisis crítico del tema de la violencia en la aborígene de José Rivera, encontramos que prácticamente se habla de un imaginario amazónico. Este imaginario amazónico viene de la época de la conquista de la colonia. Quiere decir que los primeros colonos en visitar América Latina, ellos vieron el Amazonas un lugar mágico y fantástico, ¿sí? Que se parecía al jardín del Edén. Por su fauna y su flora. Ellos pusieron unos mitos como el de Escila y el de Caritis, ¿sí? Y leyendas de hombres gigantes, ciudades completamente hechas en oro. Eh, Todo este imaginario creó expectativas en exploradores en esta tierra, y cualquier cosa podría ser real y alimentada por la codicia de muchos. También se habla de una desmitificación de la violencia, ya que ellos tenían como creencia de que en la tierra mágica, tierra virgen, que era el Amazonas, no había violencia, pero era todo lo contrario, ya que en aquellas tierras se encontraban los caucheros, ¿sí? Y los caucheros formaron, pusieron una sociedad económica. Todo esto lleva a la violencia hacia los indígenas, o sea, los maltrataban, mejor dicho. Entonces, los sepultaban, todo eso. Entonces, demasiada violencia se llevaba hacia los indígenas. Bueno, aquí en una nueva mirada, Rivera retoma todos los testimonios de aquellos que durante el siglo XIX se dejaron convencer de que en la tierra amazónica ellos irían a cumplir sus sueños y que ellos llegarían a una tierra, a una selva verde, pero resulta que no libre. ¿Por qué? Porque la economía, las condiciones económicas y del capitalismo habían cambiado o habían modificado el estilo de vida de las comunidades indígenas, ¿sí? De la parte de la ladera del río Amazonas. Pues, ¿por qué? Porque los indígenas la comunidad indígena, ¿sí? Los indígenas habían pasado de ser dueños de sus tierras a ser parte de la mano de obra barata de los caucheros, ¿sí? Todo esto llevó a la violencia, por eso se habla también de la desmitificación, ¿sí? Pues porque o sea, desmitificación de la violencia quiere decir, pues porque toda la violencia se ejercía contra ellos, contra las mujeres, contra la violencia de las comunidades indígenas, la esclavitud, todo esto llevó a que los maltrataran, los mataban, porque ellos no tenían, digamos, cómo defenderse, ¿sí? Los indígenas. Entonces, pues, ¿quiénes hacían todo esto? Pues los caucheros, los dueños de las caucheras, ¿sí? Entonces, esos testimonios son los que retoma Rivera en esta nueva mirada. Muy buenas noches, mi nombre es Lady Joana Zambrano. Voy a hablarles del apartado de una historia
en el análisis del crítico del tema de la violencia en la vorágine de José Eustacio Rivera. En este artículo encontramos un apartado que se llama Una historia, donde comenta que José Gustavo Cobo Borda, que es un escritor colombiano y poeta también, había hecho un escrito, bueno, ha hecho un escrito o un artículo para la revista Semana, donde retomó la denuncia que hizo José Eustacio Rivera en la vorágine sobre la violencia. Entonces, para Juan Gustavo Cobo, la obra revela lo que realmente somos y nos lleva a tomar conciencia y a reconocernos en un mundo civilizado, en cualquier rincón del mundo, digámoslo de esta manera. En este artículo, él hace como una invitación o hace una propuesta como para construir un mundo o mundos lejos de la violencia, como lo, pues, bueno, lo pone como una especie de reto para en la construcción de estos mundos lejos que sean posibles, lejos de la violencia, que sea posible, que haya esa posibilidad de vivir tranquilos y esto. Entonces él aquí tiene como una especie de, bueno, una frase que dice: qué actual la obra de Rivera y qué desolada su relectura. Entonces, o sea, esto hace también como una invitación a que José Eustacio Rivera no solamente hizo bueno, la obra no es solamente para leerla por encimita, como lo llamamos nosotros, sino también ahondar más en ella. Entonces por eso dice que qué actual la obra de Rivera y qué desolada su relectura. Entonces cuando uno ya como llega al análisis como tal o sea, bueno, el tema central por sí es la violencia, con todo lo que se desata en el transcurso de la obra. Pero entonces ese José Eustacio Rivera sí quiere dar un mensaje más allá de lo que bueno, por eso él lo determina como una denuncia. Bueno, entonces en la desmitificación de la violencia, desmitificar es poner en evidencia, entonces aquí es poner en evidencia de los casos de la violencia como tal. José Eustacio Rivera, desde un comienzo de la obra, en sus primeras páginas, tiene una frase que dice: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón y jugué mi corazón al azar y me ganó la violencia. Entonces José Eustacio Rivera, desde el comienzo en el inicio de las primeras páginas de la obra, pone en relieve el tema de la violencia. Es pues el tema central de la obra. Entonces por eso este señor José Gustavo Cobo, este escritor, dice que la obra de la vorágine es una denuncia, ¿no? Es una denuncia de lo que se hacía anteriormente pues con el ser humano, donde se vivía la esclavitud, todas estas cosas tan horribles que le hacían al ser humano, sin importar pues que también hacemos parte hacían parte pues del mundo, ¿no? Entonces José Eustacio Rivera en cierta forma pues denunciaba, daba a conocer todo lo que se vivía o todo lo que vivían las personas en este tiempo, sin importar, digamos, la raza indígena, se esclavizaban, no les importaban la dignidad de las personas. Entonces, José Eustacio hace una invitación a que el lector vaya más allá, ¿no? Que vaya más a fondo. Por eso dice que la vorágine clama, sacude, estremece sentidos, ensordece con sus gritos y se rinde por completo al delirio de la locura. La vorágine nos recuerda ese mundo tan violento que pues era
causado por el mismo ser humano, ¿no? También muestra que el hombre pretende hacer creer que ya se ha superado ese tema, pero, o que eso, bueno, la violencia, que eso se vio solamente en tiempos pasados, pero lamentablemente es peor el estado actual, ¿sí? Entonces, pues, en este caso, bueno, en este análisis es para eso. Buenos días, tardes o noche, mi nombre es Steven Gerardo Fuertes y hoy vengo a exponer los temas del mundo de apariencia y límites y posibilidades. Eh, Hay bastantes puntos para tocar en esta parte del texto. Entonces, el primer punto es la transformación que le hace el autor a la idea que tenemos de naturaleza. Entonces José Eustacio transforma a la naturaleza en la obra como un lugar de malicia, maldad, crueldad, llena de monstruos, mejor dicho, como lo menciona ahí, como un lugar de infierno verde. Entonces él transforma esta idea en la obra El la vorágine. Más adelante se menciona la violencia. Dice que la violencia, dicen que los seres humanos somos muy violentos. Entonces, ¿por qué somos violentos? ¿O por qué menciona en la obra que pues, se topa mucho los personajes con la violencia? Entonces, los personajes, como muy bien hemos leído, los personajes se enfrentan a diversas situaciones en busca de ir a un lugar para encontrar su libertad. ¿Qué pasa? Que cuando ellos van a ese lugar a encontrar su libertad, se enfrentan a distintas cosas sin pensar, o sea, se van sin pensar, sino que ellos quieren ir y llegar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, pues se encuentran con distintas cosas y pues obviamente tienen un final trágico. Entonces, se sabe que cuando la persona es violenta, también menciona que pierde su libertad porque se ciega, en otras palabras, no sé si la palabra sea adecuada, por ser tan avariciosos a encontrar ese lugar sin importar a qué costo. Y entonces eso es lo que pasa, hay víctimas en el personaje y si lo relacionamos un poco con la realidad, tiene mucha relación, porque a veces las personas, no sé, tenemos la idea de querer algo y cuando la queremos sí o sí, pues nos enfrentamos, no importa qué costo, así nos lleva a la muerte, así nos lleva a la cárcel o así nos lleva a tener más víctimas. Entonces perdemos como esa libertad por el simple hecho de tener lo que queremos sin importar a qué costo tengamos que ir o enfrentarnos a qué violencia. Más adelante también menciona que cuando en la obra, incluso se puede tomar ahorita, la naturaleza, mejor dicho, cuando conocemos lo que realmente es la naturaleza, porque en cierta parte la naturaleza es muy salvaje. ¿Qué pasa? Que cuando conocemos la naturaleza nos empieza a mostrar ese verdadero yo de la naturaleza. En parte, la transformación del capricho que tiene el autor José Eustacio para definir la naturaleza es correcta. ¿Por qué? Porque al decir que es sádica y llena de monstruos, pues es una verdad, pero con palabras diferentes. Malicia no es que sea malicia, sino que es muy salvaje y llena de monstruos. No son monstruos, son los mismos animales que son salvajes y obviamente su instinto es sobrevivir y comer. Y cualquier persona, en este caso que nosotros somos inexpertos a la hora de ir a encontrarnos en la selva o enfrentarnos a diversas cosas, pues obviamente los animales que son carnívoros obviamente nos van a ver como unas presas. ¿Cómo se puede evidenciar? Bueno, no se puede evidenciar, sino como que se muestra en algunos sucesos de la vorágine. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que es en realidad la definición de lo que es vivir en la naturaleza y lo que es en realidad, ya no la tomaremos como un lugar bonito, sino como un lugar que daría miedo enfrentarse.
Entonces la naturaleza empieza como a enfrentar, a que nosotros, abrirse un poco más y a recuperar la verdadera forma de lo que es la naturaleza. Cuando nosotros, aquí hay otro punto. El otro punto es que la naturaleza se da a conocer ante el mundo. ¿Qué pasa cuando una persona se pierde y se pierde en la selva? Pues se va a enfrentar a la naturaleza y él como pues creía que la naturaleza era bonita, pues normal, dijo, no, yo voy a sobrevivir. Pues no, resulta que la naturaleza no era como se esperaba. Entonces, cuando las personas se dan a conocer en esos entornos, la naturaleza empieza es que no tengo la palabra adecuada, como a mostrar su verdadero yo ante las personas. Entonces como que ella ya empieza a darse a conocer más en el mundo quién es la naturaleza y qué es lo que hay en el entorno de ella cuando se conoce y se vive. Por último, menciona también lo que acabo de comentar es la parte del mundo de apariencias, un mundo que son ideas que se mencionan en el vorágine, pero tienen mucha relación con la vida real, como le he venido mencionando. Por último, los límites y posibilidades. Por ejemplo, si nosotros en los límites, nosotros le preguntamos a los niños, preguntémosle a los niños qué es naturaleza. Entonces los niños van a decir, no, es un lugar súper chévere, donde hay muchos árboles, animales bonitos, es un lugar lleno de montañas verdes, donde nos dan la vida. Entonces tienen una concepción muy limitada de lo que en realidad, como mencionaba antes, es la naturaleza. Ya cuando en las posibilidades, como mencionaba anteriormente, si la persona, obviamente no un niño, si la persona se enfrenta al entorno y vive un mes o una semana perdido en la selva, en las montañas, pues se va a encontrar con diversas cosas. Entonces, esas personas que se han perdido y sobreviven, ya conocen un poco más de lo que es la concepción de la naturaleza. Ya saben que la naturaleza no es como decían los niños, cositas bonitas, animales bonitos, montañas hermosas que nos dan vida. O sea, sí, obviamente la naturaleza nos da vida, pero la naturaleza es salvaje a la hora de entrar en todo su entorno. Entonces, estos dos puntos son muy interesantes. Puedo concluir en esta parte que si lo relacionamos con la vida real, tiene mucha, pero mucha relación, porque por lo general nosotros somos personas que cuando queremos cosas y tenemos de ideas, o sea, somos personas que cuando queremos algo no nos importa qué costo las vayamos a tener. Y al estar tan enfocados en eso, perdemos como esa libertad, porque nos vamos a enfrentar a diversas cosas, incluso hasta que prácticamente lleguemos a la muerte. Y también ahí, como lo menciona, a veces nos enfrentamos a cosas que no conocemos, que nos enfrentamos solo porque lo miramos por fuera, creemos que es algo sencillo y fácil de enfrentar, pero a la hora en que enfrentamos el suceso ya es otro cuento. Entonces nos enfrentamos a, no sé, a cosas que nunca estábamos preparados para enfrentar. Entonces siempre hay que tener en cuenta que tenemos que saber a qué nos enfrentamos, también no irse a la loca sin pensar a qué costo podría llegar a ese lugar. Entonces esta vendría siendo mi parte, eso es lo que yo puedo concluir y lo que entendí la parte de mi tema. Entonces espero hayan entendido y pues le doy paso a mis siguientes compañeros. Muchas gracias, que tengan buena noche. Bueno, ahora a continuación les voy a explicar
primera parte donde trata del amor y la violencia. Bueno, en las primeras líneas de la obra La Vorágine se puede evidenciar este contraste que hay en el personaje Clemente Silva entre el amor y la violencia. Clemente Silva era un cauchero anciano, nacido en Pasto, que estaba en busca de su hijo de 12 años. El niño huyó con los caucheros y este era el único familiar que él tenía. El anciano fue esclavizado y durante 8 años buscó a su hijo, pero luego de buscarlo tanto, lo encontró muerto. Por otro lado, habla también de Arturo Cova, quien es el narrador principal de la historia y decide huir con su amante Alicia hacia la selva. Yo cuando estuve haciendo la lectura de la parte de amor y violencia, pude como abstraer los conceptos de amor y violencia en la obra La Vorágine. Entonces, decía que los violentos están condenados a morir engullidos por el remolino de sus propias pasiones, mientras que al verdadero amor le espera salir invicto. Lo tomamos y lo llevo como en lo personal este apartado, porque dice que a pesar de todo lo que estaban pasando ellos en esa época, el amor siempre salía a flote, ¿sí? Siempre el amor era lo bonito, lo que se esperaba llegar a conseguir. Entonces, ya que en esa época había mucha violencia, había mucho maltrato, mucha esclavitud, entonces también otro término que se sacó fue la codicia y la ambición, que son los propios cauces que se convierten en fines de la vida, adueñándose de una sustancialidad que no les pertenece a ellos. También encontramos otro punto que es la libertad y el bienestar. Lo que es la libertad y el bienestar lo tomaban más que todo como individuales, ¿sí? Esto surge a través de la violencia y nos recuerda que la libertad y el bienestar no son los últimos fines y por tanto tienen que armonizarse con otros fines. También saqué otro punto que es, como ya lo hemos dicho, la violencia se representa como consecuencia del choque entre una libertad y otra. Por otro lado, la violencia completa la obra de la razón del mundo. También sacamos un concepto muy importante, que es el problema de la violencia es metafísico, es decir, forma parte de la esencia misma del hombre. ¿Sí? Entonces, como hemos visto hoy en día en nuestro país, Colombia es el país de Latinoamérica más violento, ¿sí? Según estudios y todo eso, Colombia es un país muy violento, no solo ahora en lo que estamos viviendo, sino que desde hace tiempo atrás, desde nuestros antepasados, nuestros abuelos, vivieron cosas más violentas de las que se miran hoy en día. Entonces la violencia siempre ha marcado en la vida del hombre, en la vida de uno como persona, ¿sí? Pueden existir y puede haber personas muy calmadas, ¿sí? Pero van a explotar o tienen un límite en cierto momento, ¿sí? Entonces, pues a eso es lo que más se refiere como la obra en ese sentido de la violencia, ¿sí? Pero pues también nosotros como seres humanos tenemos que controlar nuestras emociones, saber expresarnos, saber como bien ya lo decía, tener paciencia, respirar profundo para no ir a cometer actos de violencia ni nada de eso. Sí, también por otro lado, Hegel hace como un señalamiento contra Clemente Silva sobre la autoconciencia, ¿sí? Que la autoconciencia, ¿qué es? Es el sujeto que puede hallarse en el mundo objetivo, no solo en el mundo producto de su reflexión vacía, sino en el encuentro con el otro ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Cuando actuamos sabemos que podemos hacerle daño a otra persona, con herir, con decir solo una palabra, herir, podemos herir a esa persona, hacerla sentir mal. Entonces hay que ir cambiando en esos aspectos, ¿sí? Hay que ser como más fluidos a la hora de hablar, saber expresarnos, ¿sí? No hablar pero no sin herir a la otra persona, sin hacerlo sentir mal, sin humillarlo con nuestras propias palabras. Entonces, eso fue lo que se sacó del apartado Amor y Violencia sobre la obra La Vorágine.
Hola, mi nombre es Michael Espinosa. Vengo a hablarles un poco sobre un punto del documento que es la memoria como forma de ser y actuar en el mundo. Como sabemos, pues la memoria es una base principal para nosotros recordar todas nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, recordar personas como pues lo hizo Clemente Silva con su hijo, pues que al buscarlo por la selva lo encontró muerto. Pues él recogió todos sus restos y lo cargó con él, y pues de esta forma pues Clemente hace como memoria a, a su hijo, pues mediante ese extraño rito que realiza al recoger los restos y llevarlo con él en su camino. Pues la memoria no solo nos acerca a ese abismo de dolor, sino que también devuelve al mundo ese sentido que le ha sido arrebatado, como pues lo dice un cantante, un rapero venezolano, Cancerbero, el cual nos dice que no se muere quien se va, sino se muere el que se olvida. O como también lo hizo en varias ocasiones Jaime Garzón, que decía que quería vivir en la memoria de los colombianos. A pesar de que pues físicamente murió, vive en la memoria de algunas personas que todavía lo recuerdan. La memoria no se limita a rectificar los hechos ocurridos, sino por el contrario, constituye un medio por el cual se actualiza el ser en la búsqueda de sentido. O sea, más que decirnos cómo es el mundo, nos dice que el mundo verdaderamente es y que en realidad existe y está ante nosotros. Por otro lado, pues la memoria tanto individual como colectiva es un buen camino como para ajustar o configurar algunas consecuencias de la violencia generada, como lo vemos en la historia de Colombia. Eh, ha sido una historia con demasiada violencia, con demasiados asesinatos, secuestros, desaparecidos. Es una historia que en realidad es sangrienta, pero la memoria que tenemos nosotros, tanto individual como colectiva, es una memoria a corto plazo, el cual pues una noticia nos indigna unos días, una semana, pero pues al fin y al cabo se nos olvida a las 3 semanas, se nos olvida el mes, y ya como pasa todo como igual, como si en realidad nunca hubiera ocurrido nada. Entonces, pues esta memoria es tan importante porque nosotros al recordar todos esos acontecimientos que nos ha pasado en el transcurso de pues, nuestras vivencias, las vivencias de nuestros padres, nuestros abuelos, podríamos recolectar esa información para así poder ajustar y pues poder tratar de pues, eh, dar un cambio a la historia que llevamos hasta el momento. El ser humano llega a realizarse saliendo de sí y mostrarse dispuesto a construir un mundo con otros. Como quien dice, nacemos para ayudarnos, nacemos para darnos la mano, más no para estar en violencia con los demás. Pues por eso debemos hallar formas de cultivar un vínculo con los demás, para así pues hallar nuevas fuentes de sentido que por nosotros mismos no somos capaces de hallar. Eh, por muy capaces, por muchas capacidades, muchas virtudes que tenga la persona, siempre necesita de un apoyo para poder avanzar y pues completarse como persona. Pues nosotros también siempre vamos a necesitar de los demás. Como quien dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y por último punto tenemos decirnos a través del otro, que prácticamente se trata de invocar el futuro resucitando el pasado. Es como correr la voz. Como decía anteriormente, pues se aprende también de nuestros padres, de nuestros abuelos, de personas que ya vivieron nuestra historia y saben que pues los errores que se han cometido. Entonces deben correr la voz, deben decir cosas que quizás le interesen a los demás para así
no se vuelva a cometer los mismos errores. Esa memoria que tiene y todos esos recuerdos que tiene aquella persona, todos esos aprendizajes se pueden transmitir a otras generaciones para que no se siga cometiendo el mismo error de siempre. Es lo que más es de lo que se habla a este punto.